Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a ir al Señor en oración, dando gracias por esta semana que ha transcurrido, y oremos al Señor. Padre, muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta hoy, pero queremos seguir dependiendo de tu gracia, Señor, que tú nos guardes de todo pecado, de todo peligro, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Pero antes de cualquier cosa, queremos que también nos hables a través de tu santa palabra, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado hasta la parte final de este tema. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿O qué hace la Biblia en nuestras vidas? Y finalmente estamos concluyendo que la Biblia nos lleva a la obediencia del Evangelio, a la obediencia a Cristo, a la obediencia misma que nosotros mismos no podemos. Termina diciendo el Salmo 119, 133 en su segunda parte: y ninguna, eso es interesante para nosotros, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuántas iniquidades nos rodean? O pudiéramos ser presa de una de ellas o de varias de ellas. Y es interesante porque el salmista está diciendo que ni una sola pueda tomar dominio, pueda enseñorearse. Pablo desarrolla esta idea en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. La misma idea del salmista: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no gobierne, no domine, no tome su trono, de modo que lo obedezcáis, porque si alguien expresa, cae en el gobierno del pecado, pues va a obedecer a sus concupiscencias. Ni tampoco, la primera verdad es no reine, es lo que el salmista está diciendo: ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Esto es un acto de fe, presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, y es una promesa también, no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo ha cumplido perfectamente la ley, y es precisamente en Cristo en quien nos refugiamos para llevar todo pensamiento, porque ahí se da la gran batalla, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que el poder que tiene la palabra, el poder en sí de la palabra, es que nos lleva a la obediencia a tal grado que en oración constante podamos decirle al Señor: ninguna iniquidad, no hay pecado que Dios no pueda darnos la victoria. Dicho de otra manera, parafraseando el texto, no hay pecado que pueda gobernar nuestras vidas. No hay pecado tan fuerte que ustedes y yo no podamos dejar. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 6:12 dice: y yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Dicho de otra manera, hay dos armas certeras, efectivas, que no fallan, que son la palabra y la oración. Además, el creyente verdadero tenemos al Espíritu Santo. Y acá la verdad que estamos leyendo de Romanos 6, pero dice la palabra del Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para el creyente verdadero, pecar ya no es un deleite, es algo que uno repugna, es algo que uno aborrece por la gracia del Evangelio, por conocer a Cristo, por saber el cuán grande amor tiene para con nosotros. Vea qué hace la Biblia en nuestras vidas. Dice la Biblia: ninguna iniquidad se enseñoree de mí, decía el salmista.
Pues bien, aquí Pablo está diciendo, miserable de mí. Un creyente verdadero no va a querer seguir pecando. ¿Podemos decir que pecamos? Sí, tenemos que aceptarlo. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero también dice 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, de esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El salmista bien dijo cuando oraba, ninguna iniquidad se enseñoree. El pecado entonces no es parte de nuestra vida habitual. ¿Podemos caer en pecado? Sí. ¿Podemos tener debilidades? Sí. ¿Podemos tener tentaciones? Sí. Pero tiene poder la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada, que atraviesa no solamente el cuerpo, sino discierne los pensamientos, las intenciones. El pecado ya no es una manera de vivir para el creyente verdadero. El pecado, decía el salmista, ninguna iniquidad. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De tal manera que nada debe hacernos esclavos otra vez. Solamente somos esclavos de Cristo. Solamente. Así que esta semana, a lo largo de esta semana, hemos estado pensando qué hace la Biblia en nuestras vidas. Al concluir, podemos darle gracias a Dios porque podemos entender que la Biblia es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Gracias a Dios porque el Evangelio nos ha alcanzado, nos ha hecho nuevas criaturas que anhelamos, deseamos vivir en santidad, agradando a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.